Moisés Solorza está ahí. Hola, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Ahora sí, a ver si levantamos un poquito más el retorno porque lo escuchamos bastante bajo. Bueno, en el intento anterior que no podíamos establecer la comunicación, decíamos que había escrito usted una nota sobre la relación que hay relacionaba el Pacto de Mayo con los hidrocarburos y queríamos saber cuál es esa relación. Bueno, sí, existen incompatibilidades, digamos, en la intención que tiene el presidente Javier Milei en obligar de algún modo a las provincias a establecer pautas que no son necesariamente las que le corresponden constitucionalmente a las provincias, ¿no? Es decir, el Pacto de Mayo lo que implica, de acuerdo a la potestad que tienen las provincias argentinas después de la reforma constitucional del año 94, donde los recursos originarios, dice específicamente que los recursos originarios le pertenecen a las provincias y que en ese sentido pueden ejercer la administración de esos recursos, la explotación, etcétera, etcétera. Es importante destacar esto porque el Pacto de Mayo de alguna forma intenta ceder de algún modo esas potestades al gobierno nacional, cuestión que es absolutamente incompatible. En ese sentido también existen constituciones provinciales, áreas específicas ya en exploración y explotación, cuestión que no se puede avanzar más allá de las potestades que después de la milla 12 le corresponden al Estado Nacional, y en conjunto con las provincias llevan adelante la exploración y explotación de los hidrocarburos en el país. Ceder de algún modo esas potestades es absolutamente inviable por parte de quienes administran los recursos, y mucho más teniendo en cuenta la política energética que está planteando el gobierno de Javier Milei, en donde se busca la maximización de los digamos de las producciones, la extranjerización de los recursos y obviamente los precios internacionales, tanto para el mercado interno como para el mercado externo, es claramente atenta contra la economía doméstica, digamos, relacionadas con el gas y el petróleo, que claramente los gobernadores deben defender, porque ese es el mandato que se le ha dado, ¿no? Desde el gobierno, desde los gobiernos provinciales, digamos, las elecciones provinciales. Por eso establecíamos que esas pautas y esas normas tienen no tan solo una cuestión declamativa, como es el Pacto de Mayo, sino que tiene detrás, digamos, una serie de contradicciones en sí mismas cuando quieren hacer firmar con respecto a los hidrocarburos, por ejemplo, esa cesión de potestad que es absolutamente inviable. Moisés, sí, nosotros analizábamos la cuestión política, digamos, tras el rechazo en el Senado del DNU, que parecía era una de las condiciones, junto con la ley ómnibus, para que el presidente aceptara supuestamente elaborar este pacto. Releía hace un instante el punto 6 de los 10 puntos de ese pacto, ese intento de refundación que hace Milei, que claro, habla del compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, y uno supone que, usted señalaba la posición de los gobernadores, uno supone que si se da finalmente esa reunión, bueno, va a ser muy difícil porque no parece tampoco una decisión personal de un líder político de una provincia, sino que hay que ir para adelante y para atrás a cambiar constituciones, normas, leyes, o sea, no se puede alegremente cambiar todo, ¿no es cierto? Bueno, sí, comparto claramente el análisis, y creo que como un artilugio más, el gobierno de Javier Milei intenta lograr con 23 gobernadores lo que no logró con todos los legisladores en las cámaras de diputados y senadores, ¿no? Yo lo veo más bien como una artimaña, intentar convencer a 23 personas, 23 gobernadores, que convencer al Congreso de la Nación, claro, intentando hacernos creer a los argentinos de que por solo hecho de ser gobernadores circunstanciales de las provincias le van a ceder la suma del poder político
para administrar los recursos de cada una de esas provincias con el argumento de darle alivios fiscales, de entregarle, digamos, desahogarnos financieramente como lo está haciendo de manera efectiva a través del Ministerio de Economía, y que simplemente por el hecho de que estampe la firma un gobernador decide por los 46 millones de argentinos. Claro. Me parece que es simplemente una estrategia disuasiva o persuasiva o de apriete o de ajuste para que los gobernadores, creyendo tener la legitimidad de todos los argentinos, 23 personas decidan por el resto de sus jurisdicciones. Y me parece que es el rumbo equivocado, y los gobernadores no tan solo no deben ceder, tampoco se deben prestar a maniobras de estas características que tienen, como derechos y como garantías de defensa de los recursos de cada una de las 23 jurisdicciones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Rodolfo Colangelo lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto. Con respecto a la cuestión Malvinas, ¿qué hay de cierto? Hay una versión muy fuerte que indica que Inglaterra estaría dispuesta a utilizar Malvinas como puerta o ventana de su entrada definitiva a la Antártida, ¿no? Como si fuera un corredor. ¿Hay algo concreto con respecto a eso? Sí, correcto. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, lo que estamos viendo es un avance, ¿no? Desde nuestra provincia vemos con asombro un avance con respecto a las relaciones que tienen con la situación Malvinas el gobierno central. Esto es absolutamente incompatible, no tan solo con los tratados internacionales, por ejemplo, ¿no? La resolución de Naciones Unidas, principalmente la 2065, que insta a las partes a no tomar ningún tipo de acciones hasta que no se retome la cuestión de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Nada de eso está ocurriendo, todo lo contrario, estamos viendo que el gobierno de Javier Milei, a través de Cancillería, tiene una posición sumamente laxa con respecto a los intereses en el Atlántico Sur, en donde se habilitó, por ejemplo, en Georgia del Sur, Sandwich del Sur, un área económica exclusiva de manera unilateral por parte del Reino Unido, y en esto hay una cuestión que es necesario aclarar, porque muchas veces se habla del ilegítimo gobierno de nuestras Islas Malvinas, y eso no es cierto. No hay un ilegítimo gobierno, hay una potencia como los como miembro de la OTAN, que usurpa nuestras Islas Malvinas, como es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que amplía su capacidad de manera unilateral una zona económica en Georgia del Sur, Sandwich del Sur, y además llama a la construcción y a la ampliación de el puerto en Malvinas, ¿no? A través del astillero británico Harland y Wolff, que el gobierno llamó a licitación, que está claramente violando todo tratado internacional posible, y que pretende ser ampliando en 166.000 kilómetros cuadrados el área de protección marina en Georgia y Sandwich, junto con el puerto ser el ingreso a la Antártida, compitiendo directamente con el puerto de Ushuaia, ¿no? Y eso merece, y ya el gobierno de la provincia está estableciendo, digamos, una queja a Naciones Unidas, al Comité de Descolonización de Naciones Unidas, para justamente no denunciar no tan solo la actividad, sino la pretensión de Inglaterra de ampliar el puerto, y además denunciar a las empresas que están justamente por construir esa ampliación del puerto. Moisés, ¿sí hay alguna posibilidad interna, digamos, la provincia como tal, no sé, ir a la Corte Suprema contra la Cancillería o la manera en que el Gobierno Nacional está manejando este tema? ¿Se puede hacia adentro también, más allá de la información y la movilización, tratar de frenar? Porque es difícil imaginar a la canciller Mondino defendiéndonos en el Comité de Colonización y Descolonización, ¿no? Totalmente. Me parece que también el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego está teniendo una posición, digamos,
que por lo menos en términos personales las veo demasiado tibias, por decirlo de algún modo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en la historia de nuestra, en los años que llevamos, digamos, defendiendo y viendo el accionar de Gran Bretaña en el Atlántico Sur, donde tiene la mayor base militar, miembro de la OTAN con potencia nuclear instalada en el Atlántico Sur, nos hace pensar de que tienen el Reino Unido tiene más bien socios locales en la República Argentina que defensores de nuestra patria. Por lo tanto, si vemos que el gobierno de Mauricio Macri, a través de el acuerdo conocido como Forador y Duncan, le quería remover todos los obstáculos posibles para hacer de Malvinas una extracción conjunta y una administración conjunta, uno ve que hay un rumbo que está fijado desde allí. A partir de el ingreso de Javier Milei, la canciller Mondino no dijo absolutamente nada y trató a nuestras Islas Malvinas como si fuera un territorio extranjero, diciendo de que la visita del canciller Cameron a nuestras Islas Malvinas no teníamos por qué decir nada, porque en definitiva no había pisado suelo argentino, y lo dijo en la mesa de la señora Mirta Legrand, en donde claramente tienen una visión de que es absolutamente entreguista. No han dicho nada con respecto a la ampliación de la zona económica en el Atlántico Sur, y no han hecho quejas en ningún órgano ni organismo internacional, por lo menos hasta ahora, en donde en conjunto con la provincia de Tierra del Fuego se han invitado al comité, por ejemplo, de colonización, en esa postura. Ahora bien, en Tierra del Fuego yo estoy absolutamente convencido de que la provincia tiene herramientas como para no tan solo quejarse a través de las redes sociales, que uno ve que se hace una defensa realmente importante a través de las redes, pero que en definitiva no se traduce después en acciones concretas, acciones judiciales concretas, por ejemplo, en el Juzgado Federal de Primera Instancia, que tiene asiento en la ciudad de Río Grande, en donde se podrían, por ejemplo, presentar las denuncias a toda la actividad petrolera que está llevando adelante de manera ilegal e ilegítima el gobierno, insisto, Kelper, en conjunto con Inglaterra y Gran Bretaña, con empresas que podrían ser absolutamente denunciadas, como Rockefeller Company, como Tullow, o como otras empresas que están con actividades en los yacimientos Sea Lion, por ejemplo, o León Marino al norte de nuestras Islas Malvinas, y que todavía no ha pasado absolutamente nada. Creo que debiera denunciar también a las empresas que operan en nuestros mares australes, en donde existen capitales y subsidiarias que no podrían ejercer la actividad, y le he recomendado en mi carácter de ex secretario de Energía de la provincia, al señor gobernador, que hasta tanto continúe este conflicto y no cese el Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte en esta cuestión unilateral, violando claramente las condiciones internacionales, tratados internacionales, y poniendo en riesgo la seguridad en el Atlántico Sur, que el gobierno de la provincia prohíba toda actividad de capitales británicos, tanto en tierra como empresas subsidiarias del Reino Unido de la Gran Bretaña, para que no se sigan apropiando de los recursos naturales de nuestra provincia, ampliando esa capacidad económica en el Atlántico Sur, con, por ejemplo, en esta noticia que se supo de que Arbor Energy, una de las más grandes empresas británicas, ha comprado los activos de Wintershall, que Wintershall tiene operaciones en el offshore, en la Isla Grande de Tierra del Fuego, y eso no puede ser posible cuando estamos viendo el avance económico, extrayendo los recursos naturales, fortaleciendo la corona británica. Me parece que eso no puede continuar de ese modo, y que la provincia debe denunciarlo y prohibir cualquier actividad de empresas británicas y sus subsidiarias, haciendo ejercer la ley Gaucho Rivero, por ejemplo, en el puerto de Ushuaia, para que no atraquen barcos de bandera británica o de conveniencia, como se sabe, para fortalecer económicamente al Reino Unido. Y me parece que eso debe cambiar.
Estamos hablando con Moisés Solorza, él es exsecretario de Energía de Tierra del Fuego y miembro asesor del Observatorio de Cuestión Malvinas allí de la provincia. Y para ir cerrando, Solorza, ¿cómo ve el panorama usted entre esto del pacto? Pareciera ser que ya está caído o no se va a concretar el pacto de mayo, y el rechazo de esta vinculación, ¿no?, de los aprietes, entre comillas, de aprobar o de prometer aprobar los DNU en diputado. ¿Cómo visualiza esta situación? ¿Qué cree usted? Bueno, yo creo que del mismo modo que fue rechazado por la inconstitucionalidad en todos los artículos, en donde borra de un plumazo leyes que deben ir por separado para que el Congreso Nacional pueda ejercer de algún modo el debate político, el debate plural que debe darse en las cámaras en representación de todos los argentinos, no puede prosperar tampoco en diputados, sabiendo de que la Cámara Alta lo ha declarado absolutamente nulo con una contundencia alarmante, porque es alarmante los efectos que causan este DNU que todavía está vigente y que merece un tratamiento distinto. Lo triste y lamentable es que partidos como la UCR, una parte de ellos, estén proponiendo no tan solo modificaciones a cuestiones laborales, cuestiones que están incluidas dentro de este DNU y que atentan contra los derechos de los argentinos y argentinas, sea de alguna forma el vocero de Javier Milei, intentando proponer, digamos, reformas un poco más profundas, cuando el pueblo argentino realmente tiene otras prioridades, como por ejemplo que los jubilados no tengan una nueva ley de movilidad jubilatoria, donde los alimentos están sufriendo los embates ya de una inflación en dólares, en donde la ley de alquileres no ha querido ser tratada, en donde el pueblo nacional, el pueblo argentino está sufriendo, en definitiva, producto de las políticas de Javier Milei y esta ley ómnibus, un ajuste monumental con aumento de tarifas de manera exponencial y que no vamos a poder solucionarlo en el corto plazo mientras este DNU siga vigente, porque los tarifazos que se vienen y la falta de aumentos salariales pueden provocar un caos parecido al de 2001, y eso me parece que hay que frenarlo. No puede tener éxito este proyecto de ley queriéndose llevar puesto a las instituciones nacionales. Moisés Solorza, muchísimas gracias por atendernos una vez más, y bueno, lo vamos a seguir consultando en adelante porque esto sigue, no termina aquí. No, muchísimas gracias por la comunicación, un cariño enorme en la radio y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias.